Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas. Hoy en Siendo Honestos sostendremos una conversación con Orlando Salvador Jorge Villegas, el joven diputado que también se está postulando como precandidato a alcalde del Distrito Nacional. Orlandito, como le llaman, nació en una familia cocida en política. Con todo lo que eso conlleva, podría decirse que se sabe el ABC. Él recuerda que su abuelo lo inspiraba cuando era un niño y sabe ahora que su padre, que ya no está físicamente, le debe estar haciendo guiños por sus acciones. Hoy nos cuenta por qué busca la alcaldía, qué lo mueve a dejar tan pronto el Congreso y qué pasa a lo interno del PRM en estos días de campaña. Amigos, lo vieron ustedes en introducción preparada por nuestra productora Vanessa Padilla, chiquitica pero con sustancia, esa muchacha. Y está con nosotros Orlando Jorge Villegas. Orlando, amigo. Catherine. ¿Cómo estás tú? Contento de estar aquí Oye, contigo. bienvenido, por fin. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Yo te decía en la parte anterior, fuera de récord, que esta entrevista yo sé que me va a traer problemas. En República Dominicana no estamos en campaña, pero sí estamos en campaña. Y el asunto es que yo, por supuesto, por el trabajo que tengo, conozco a muchísimos jóvenes, otros no tan jóvenes, que se dedican, por supuesto, a la política, que son políticos, y que me dicen, quiero ir al programa. Y yo digo, pero ya va, que no quiero convertir todavía el programa en un programa de campaña, que eso viene. Pero Orlandito, hay que decirlo, y hago el disclaimer, habíamos coordinado esta entrevista hace mucho tiempo, pero la verdad es que una serie de situaciones lo habían impedido. Qué bueno que estás acá. ¿Cómo te sientes? Muy bien, contento de estar contigo, de ver tu espacio crecer y de poder tener la oportunidad de demostrar mi honestidad aquí en tu espacio. ¿Cómo tú piensas hacer eso? ¿Tú crees que eso es posible? Es posible, demostrar claro. la honestidad aquí, nosotros, Claro. aunque no haya casi ni nadie. Óyeme, lo más importante en este mundo, siempre lo ha sido, pero más que nunca ahora es ser auténtico y genuino. Entonces, como le doy seguimiento a tu programa y veo las preguntas, ¿verdad? Entonces, obviamente, contento de poder estar aquí de verdad y compartir contigo tus preguntas, tus inquietudes y también las de la audiencia. Gracias, Orlandito. Yo te digo Orlandito por cariño, ¿no? Yo creo que además compartimos profesión. Así mismo. Y eso hace que haya cercanía. Hemos hablado muchísimo sobre lo que está pasando en la actualidad, lo que estaba pasando antes de que ustedes fueran gobierno. ¿Cómo te está yendo en eso de ser diputado? Después hablamos de lo del alcalde, de cómo vamos para allá, pero ¿cómo te está yendo en estas lides políticas? ¿Qué ha sido lo más complicado hasta ahora? ¿Es tan oscura la política como dicen? Es difícil. Y cuando digo difícil, no lo digo desde el punto de vista de sentir algún nivel de frustración o insatisfacción, sino que obviamente es una vocación que uno tiene, pero el camino no es fácil. Siempre hay situaciones, hay obstáculos, hay retos y desafíos. Y en estos 3 años, pues me ha tocado vivir muchos de esos obstáculos, retos y desafíos. Como legislador, Catherine, la experiencia ha sido muy gratificante, entender el poder legislativo. Te voy a decir algo, mucha gente tiene una idea totalmente lejana a la realidad de lo que es un legislador. Y eso es algo que nosotros hemos querido demostrarle también a la ciudadanía. Aquí se tiene una percepción de que los legisladores no trabajan, de que el legislador está ahí por un sueldo, etcétera. O sea, todo eso es falso. ¿Por qué? Porque el legislador, aparte de que se trabaja mucho, y con Pacheco se trabaja mucho y un chin más, todo lo que nosotros hacemos y el rol que jugamos en mantener la paz social de este país, ayudando a distintas personas, sirviendo de canal con el gobierno, que tengo que decirte que ha sido la satisfacción más grande mía como legislador, es poder mantener ese contacto con las comunidades y servir de enlace en muchas de las soluciones que demandan. Mucha gente dirá, bueno, pero eso no es el rol del legislador. Claro que sí, nosotros somos representantes. Es normal que una persona venga y se te acerque con alguna situación, que una junta de vecinos te llame para algún problema, que una liga de béisbol te pida, consígueme 10 pelotas de basquetbol. O sea, eso es normal. Y nosotros, con mucho, a mí particularmente me encanta esa parte del servicio político. Como legislador tú tienes una oportunidad de dejar esa huella en tu comunidad. Entonces, es difícil.
hay muchos obstáculos. Mire, yo recientemente se aprobó mi primer proyecto de ley, luego de 3 años. O sea, el de antidopaje. el de Política Nacional Antidopaje. Ajá. Y tengo que decirte, Catherine, que a pocos legisladores en su primer periodo le aprueban un primer proyecto de ley. Ya tú me vas a echar cuenta de cómo es ese caminito de llegar con el proyecto, de socializarlo aquí, de socializarlo allá, de cómo se siente un diputado del partido de gobierno a socializarlo también con los diputados de partidos de oposición, convencerlos en que quizás ese debe ser el camino. Por ejemplo, eso que tú dices, que la gente no entiende el rol del legislador. Explícame más, Orlandito, porque a veces yo tampoco lo entiendo del todo. ¿Y a qué me refiero? Tú hablas. Viene una junta de vecinos y te pide X cantidad de balones o de ayudas para unas canchas, y eso no lo debe hacer la gente del Ministerio de Deporte. Fíjate qué pasa, el legislador, y te pongo aquí el caso del diputado, pero también menciona al regidor, son el primer contacto de una comunidad. Es correcto. Con el poder político, porque nosotros estamos en el territorio. Un funcionario, y eso es normal, despacha en su oficina, tiene responsabilidades de distintas naturalezas, y obviamente hay funcionarios que son asequibles, otros quizás no tanto, pero el rol nuestro es precisamente cubrir el territorio. Entonces, en ese contacto permanente con el territorio, tú recibes una serie de solicitudes para canalizarlas con el Poder Ejecutivo. Entonces, mira, por ejemplo, yo soy un apasionado del deporte. A mí cada vez que me dicen, mira, ayúdame a esta liga, tenemos un torneo, esta cancha no está en condiciones, o sea, a mí me encanta porque yo quiero ver a mi país con instalaciones deportivas bonitas y uno parte de nuestro papel es, excúsame la palabra, el mundo dominicano, fuñir al funcionario para que resuelva. O sea, tú llamas al ministro de Deporte, oye, fulano, es al ministro de Deporte. Al funcionario que Bueno, le corresponda. Ajá. Óyeme, tenemos esta situación, vamos a resolverla. Muchas veces son cosas muy sencillas, no son cosas complicadas. Entonces, y te lo reitero, Catherine, el rol que nosotros jugamos en ese sentido, en la paz social de este país, no se le reconoce a los diputados. El diputado es el que anda. Tú ves una olla, por ejemplo, de sancocho, cuando está bien caliente. Hirviendo, sí. Nosotros somos los que tapamos la olla para evitar que alguna situación se salga de control en nuestras comunidades. Eso que tú me dices, el proyecto de ley antidopaje, ¿eso es un logro de estos años de trabajo? Has adelantado también otros. Yo sé que tú estás con el tema de los gamers y que ellos también tengan una legislación, porque eso es un mundo, señores. Es un mundo, es una industria billonaria. Exactamente. Billonaria. ¿Cómo van esos otros proyectos? ¿El del antidopaje ya pasó? ¿Cómo pasó? ¿La oposición te apoyó? Sí, fíjate, el proyecto de ley de Política Nacional Antidopaje, como es un proyecto de urgencia nacional, porque pudiésemos haber sido pasibles de una serie de sanciones, si esa ley no se aprobaba antes del 4 de agosto, pues tengo que reconocerte que todos los partidos de oposición colaboraron en la aprobación del proyecto, incluso, y lo agradezco aquí públicamente, a los voceros, tanto a mi vocero, obviamente al presidente de la Cámara, que fue quien articuló que este proyecto pudiera tener un fin, digamos, un final feliz, Sí. pero también a los voceros de las diferentes bancadas de oposición que incluso se levantaron en el hemiciclo y apoyaron el proyecto públicamente. Entonces, fue un proyecto de consenso. Los otros proyectos que tú mencionas están en el Pleno de la Cámara, en las comisiones de la Cámara de Diputados correspondientes. Algunos han avanzado, otros no. Estamos en contacto con presidentes de algunas comisiones para que, por favor, puedan darle algún nivel de celeridad a los proyectos. Y ese, Catherine, es quizás una de los sinsabores que uno se lleva en la Cámara de Diputados. No todas las comisiones operan con la misma agilidad. La burocracia es compleja en la Cámara de Diputados. Ahí te digo. Tú dices, los diputados trabajan. No todos trabajan tanto. Bueno, Tú dices, no todas las comisiones operan con la misma agilidad. No todos trabajan tanto. Yo sé que hay diputados que están como en 300 comisiones también y que no hay espacio. Yo no sé ni cómo ustedes se hacen esa agenda. Pero es que yo tengo 4 comisiones que me coinciden en horario. Sí, pero normalmente las comisiones se reúnen. A veces quizás tienen mucho trabajo. Cuando te digo de agilidad, no es necesariamente que no trabajan. Es que hay comisiones, por ejemplo, la Comisión de Justicia. Tú ves la agenda de la Comisión de Justicia y la Comisión de Justicia tendría que sesionar casi todos los días para poder dar abasto a la carga de trabajo. Hay otras comisiones que tienen mucha carga de trabajo. Entonces, obviamente, uno tiene que moverse y ayúdame, por favor, conoce mi proyecto hoy. O sea, no es un tema de no ir a la comisión. Van a las comisiones. El tema es lograr administrar esa carga de trabajo en un tiempo quizás que uno como proponente es el que desea. Ahora bien, la burocracia en la Cámara es compleja, pero tengo que decirte que esta gestión del presidente Alfredo Pacheco ha comenzado a innovar.
en agilizar muchos procesos. Por ejemplo, el proceso de aprobación de resoluciones, Sí. el proceso de conocer los contratos. Tú sabes que el Congreso es quien aprueba una serie de contratos de carácter inmobiliario Correcto. que tienen que obligatoriamente pasar por el Congreso y hay una comisión de contratos. Entonces, sí hay todavía cosas que mejorar con el tema de la burocracia. Y yo entiendo que, de hecho, hay una comisión que está trabajando en esos temas. Y mira, con Alfredo Pacheco, con quien me une una amistad y una familiaridad de muchos años, hemos conversado él y yo de otros sistemas parlamentarios en el mundo que conllevan ya un mayor nivel de agilidad para uno quizás ver qué le está funcionando y nosotros poder agilizar los procesos, que yo sé que eso es una meta que él tiene como presidente El de la Cámara. antidopaje ya pasó también por el Senado. Ya pasó por el Ya, Senado. listo. Entonces, Orlando Jorge Villegas ya tiene una ley aprobada. Qué bueno, esa es una buena noticia. Pero entonces ahora tú le quieres hacer fuego al Congreso y te quieres ir para alcalde. ¿Ah? Mira, no, esa no es la palabra. O sea, una ley y me voy. Esa no es la palabra, no. No, entonces, óyeme, una ley, ya, me voy de aquí. No, ya. no, 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 no. De hecho, lo de la alcaldía comenzó antes de que esa ley se aprobara. O sea, mira, yo tengo, Catherine, más de un año recorriendo el Distrito Nacional. Sí. La circunscripción 2, la circunscripción 3, que no son mi circunscripción desde el punto de vista de representación. O sea, yo soy diputado por la circunscripción número 1. Pero conozco muchos dirigentes de las otras circunscripciones, conozco legisladores también, regidores. Y comencé a hacer un periplo desde hace un año por esos territorios para darme a conocer. Este proyecto de la alcaldía no es un proyecto coyuntural. Es un proyecto de años de trabajo en el sector privado, ahora en el sector público, de trabajo político, y que nosotros orientamos ese andar por el Distrito Nacional que te comenté hacia la alcaldía porque para mí es el paso idóneo de pasar de hacedor de políticas públicas a ejecutor de políticas públicas. O sea, que no tiene que ver con que si Carolina va o no va. Eso es lo que tú dices, no es coyuntural. No, no, no. Cuando te digo no es coyuntural es que entra en política, el éxito está en el trabajo permanente. Sí. Mucha gente me pregunta, pero tú no habías salido, digamos, oficialmente y tú estabas marcando primero en las encuestas desde hace varios meses. ¿Por qué? Porque tengo 3 años trabajando. En eso me refiero que no es coyuntural. O sea, yo tengo 3 años, como te digo, yendo a las comunidades de mi circunscripción y luego comencé a caminar la circunscripción 2 y 3. Pero ¿qué es lo que va a pasar entonces? A ver, este programa sale este domingo. Bueno, yo no creo que Carolina vaya a cambiar la decisión de hablar o no hablar de aquí a allá, pero ¿cuál es la perspectiva que tú tienes sobre eso? Yo sé que tal vez tú no puedes hablar por Carolina, ella hablará por sí misma, tiene todo el mérito para hacerlo además. Pero ¿tú crees que las ofertas del PRM en este momento, cualquiera de ellas, incluyéndote, por supuesto, pueden competir en números con la actual posición de la alcaldesa? Mira, naturalmente la alcaldesa goza de una popularidad impresionante en el Distrito Nacional. Sus números rondan por un 70%. Eso es una popularidad abismal. Sin embargo, ella tendrá que tomar su decisión y hay que respetarla, sea cual sea la que ella tome. Ahora, si ella no va, el PRM ha postulado 2 perfiles que representan energía, dinamismo, juventud, compromiso e integridad. En la alcaldía del Distrito Nacional me refiero. Oh. David Collado y Carolina Mejía. Ah, ok, ya, ajá. El PRM se fundó en el 2014, Sí, por sí, eso sí, menciono claro. esas 2 figuras específicamente. Ese perfil que te mencioné, y repito, energía, dinamismo, juventud, compromiso, integridad, que ellos han postulado en sus gestiones como alcalde, es lo que le ha dado el éxito al PRM en la capital. Y para volver a ganar las elecciones en el 2024 aquí en la capital, se necesita replicar ese modelo y ese perfil, ese modelo lo representamos nosotros como candidatos. Ese perfil dinámico, por eso te dije, tengo un año recorriendo, conozco las situaciones de los capitaleños, pero también conozco lo que han hecho esos 2 alcaldes en la capital y lo que hay que continuar de lo que ellos han hecho. ¿Con qué equipo tú irías a trabajar a la alcaldía? Bueno, mira, nosotros estamos conformando primero un equipo técnico actualmente, que es quien nos está trabajando las propuestas. ¿Pero no te quedarías con el equipo de Carolina? ¿O Carolina se lleva su equipo? Bueno, es que todo depende de qué pasará, de qué decisión ella tome. Sí. Pero evidentemente nosotros tenemos un equipo. Hay muchas personas que trabajan en su gestión en el Ayuntamiento de Carolina, que son del Partido Revolucionario Moderno y que obviamente son personas que nosotros conocemos, están haciendo un gran trabajo y tendrán segura su posición en una gestión nuestra también. Okay. Pero hay un equipo que me ha acompañado a mí en mi quehacer político, en mi quehacer profesional, que naturalmente ya me conoce mi estilo de gestión y son personas también que pueden ayudarme a hacer una buena gestión en el ayuntamiento, porque definitivamente, Catherine, no es uno quien gestiona la ciudad, es un equipo. ¿Tú no crees y yo creo mucho en el equipo. ¿Tú no crees en los equipos extrapartido?
aquello que le criticaban a Margarita, que por ejemplo decía, Margarita tiene un tremendo equipo administrativo, pero no es gente del PLD, y por eso el PLD a veces le hacía el fo. Yo creo que en esto hay que tener una combinación. Okay. Y déjame decirte algo, en el PRM hay mucha gente capacitada y preparada para asumir posiciones de primer nivel, ya sea en el ayuntamiento o en una gestión en el Poder Ejecutivo. O sea, el PRM tiene gente ¿Tú preparada crees que y muchos capacitada. PRMistas se ha quedado fuera de esta administración, no nada más No, la alcaldía? No. ¿Eso no es verdad? Eso no. Eso, O sea, ¿no es verdad que hay gente del PRM guapa porque no tiene posición en el gobierno, Orlandito? yo lo que te digo es que la mayoría de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno forman parte del gobierno del presidente Está Luis bien. Abinader. Vámonos a la pausa. Venimos ahora. Orlandito Jorge Villegas. Regresamos con más Orlando, Jorge Villegas con nosotros. Orlandito, cuéntame una cosa. Ahí en el Senado y en la Cámara de Diputados se dan varias situaciones. Una de ellas tiene que ver con la conformación de los bufetes directivos, de si se queda Pacheco, de si se queda Eduardo Estrella, el tema de los aliados, que bueno, que son aliados para el momento electoral, pero que después no son tanto. Pacheco se queda, eso está claro. ¿Qué piensas tú del caso de la Cámara Alta? ¿Te puedo preguntar sobre eso? Sí, claro. Como tú dices, en el caso de Alfredo Pacheco no hay una sola objeción para que continúe como presidente de la Cámara de Diputados. En el caso de la Cámara Alta, los senadores del PRM, con su justo derecho, pues han pedido que se les dé la oportunidad de presidir el Senado de la República. Y no es la primera vez que ocurre esa solicitud de parte de nuestro bloque de senadores. En otras ocasiones se ha consensuado que continúe don Eduardo Estrella. Habría que esperar a ver qué pasa ahora, porque algunos escucho que dicen que hay un compromiso, pero yo particularmente creo que como está funcionando el Congreso en este momento, que tanto don Eduardo y Pacheco, hay una química entre el manejo de las dos cámaras, yo creo que ese modelo continuará en lo que queda porque ya entraría el último año de este periodo, digamos, de este cuatrenio del Congreso Nacional. Entonces... ¿Y si Ricardo de los Santos hace bembita? Porque él dice que está seguro. Tengo que decirte, Ricardo, que es una persona que le tengo mucho aprecio y cariño, tiene las condiciones y tiene la potestad de dirigir el Senado de la República. O sea, si él logra en algún acuerdo que venga o que el partido definitivamente decida postular un candidato del PRM, yo creo que él sería la persona idónea para dirigir el Senado. ¿A ti te ha tocado en algún, porque por ejemplo, el caso de que porque es una decisión del presidente, ¿o no? Es una decisión de la dirección ejecutiva del partido. Bueno, es una decisión del presidente de la República, Orlandito. Es de la dirección ejecutiva del partido, Está Catherine. bien. El Eso, presidente respeta mucho yo la estoy de dirección del acuerdo, partido. pero... Pero mira, tengo que decirte aquí, Luis Abinader respeta bastante lo que decide la dirección ejecutiva del partido. Que se lo consulten a él, obvio, pero he visto el partido tomar decisiones con las que el presidente autónomas. no está de acuerdo. No, la palabra no es que está de acuerdo, pero él delega en el partido muchas de las decisiones. Bueno, pero no va a delegar la presidencia y el Senado. Bueno, pero es algo, como te digo, que la dirección ejecutiva del partido tendrá que presentar algún postulado. Sí. El partido lo va a presentar el postulado, ¿entiendes? Hay que ver lo que te digo. Puede ser o que se mantenga don Eduardo o que le den la oportunidad a un senador del PRM. El PRM también está atravesando por una situación compleja, Orlandito, que yo creo que no es nada más del PRM, es de todos los partidos políticos en República Dominicana, en América Latina y en el mundo. Y es tratar de sacarle los pies al dinero sucio. En la construcción de la campaña he escuchado yo a muchos dirigentes como tú quejarse de que en el momento de la campaña dicen, ¿cómo yo acumulo cierta cantidad de recursos lícitos para competir con aquel desgraciado o desgraciada que yo sé que está acumulando dinero del narcotráfico, pero que no lo puedo decir porque yo no soy ni DNI, ni Jenny Berenice, y porque tampoco a veces lo quieren acusar. A veces son compañeros de partido. Cuéntame cómo crees que el PRM está preparado para eso. ¿Hay un proceso? ¿Cuál ha sido tu experiencia con situaciones de este tipo? El partido ha enviado todos los formularios de inscripción de los precandidatos a organismos de seguridad y mencionaron también a la Embajada Americana. Yo creo que el partido estando en el poder, porque lo más fácil es tú estar en el poder y hacerte el loco con esos temas, pero el partido estando en el poder quiere dar una demostración de su visión realmente de transparencia y por eso ha enviado a los organismos de seguridad correspondientes esta depuración de los candidatos. Yo creo que el PRM quiere realmente
demostrarle al país que puede ir a una competencia electoral, digámosle, sin perfiles sospechosos. Ahora bien, una cosa es esa depuración, pero también hay que entender que hay personas que no tienen una sentencia de condena. Entonces, son situaciones diferentes. Una es depurar, pero también hay gente que no tiene formalmente una sentencia definitiva, supongamos, ¿verdad?, que tenga algún caso en la justicia, o que el rumor público o los medios hayan traído a colación alguna situación. Entonces, creo que hay una línea muy delgada entre lo que se pueda suponer de una persona y lo que jurídicamente realmente el estado jurídico de esa persona. Entonces, el partido creo que va a ser muy respetuoso también de esa línea. Pero yo te pregunto sobre tu experiencia. Tú conoces bien el partido, pues además tú vienes de una familia de políticos. O sea, tu abuelo fue presidente de la República, tu padre, en paz descanse, trabajó para la construcción del PRM, antes PRD. O sea, tú naciste en la política. Probablemente tus charlas de fines de semana eran todas sobre ese particular. O sea, tú has vivido en política siempre. Así que tú conoces que quizás este asunto del dinero sucio no necesariamente es algo nuevo, pero entiendes que supone un gran desafío para la política. Pero totalmente. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Cuéntanos. Mira, o sea, un político joven. Entiendo yo que tu familia millonaria no es. No. O sea, tú sabes cuánto pagas al supermercado. Todo, absolutamente todo. Exactamente. Entonces, yo digo que los millonarios son los que no saben cuánto pagan en el supermercado. O sea, la gente que no saca esas cuentas, no es necesariamente millonaria, pero gente muy bien posicionada. Cuando tú has tenido que hacer campaña, o cuando tus compañeros te han dicho, oye, es que no puedo competir con esta gente que tiene tanta plata sucia. Mira, eso es algo, por ejemplo, en este proceso actual de precampaña, Sí. que me ha tocado compartir con muchos candidatos jóvenes, sobre todo, no solamente de la capital, sino del interior del país, y los he estimulado a que participen. Sí, muchos me han dicho, mira, mi competencia tiene muchos recursos, y recursos que no sabemos bien de dónde que salen. Entonces, para nosotros poder seguir limpiando la política dominicana, ese tipo de ejercicio que hace el PRM es necesario. Porque definitivamente, Catherine, un candidato joven en un municipio, en una circunscripción, que tenga de competencia algún perfil sospechoso, le va a ser difícil competir. Porque en muchos lugares, lamentablemente, se impone el uso de los recursos. Y no se impone el criterio, no se impone quizás una visión de la candidatura a la que está llevando, algún nivel de tema ideológico. Esa es una lucha que nosotros tenemos pendiente todavía en el país, más de lo que uno cree. Entonces, el que se pueda seguir depurando los perfiles que participen en política, yo creo que es algo que hay que apoyarlo 100%, no cuestionarlo, como he visto la oposición haciéndolo. No. Porque el PRM quiere llevar los candidatos con el mejor perfil posible, sin importar si tienen un peso o 100 pesos. Eso no se hizo eso no se hizo antes, ¿no? Antes no se depuró a los candidatos. No, pero acuérdate que el PRM es el partido más exitoso en este país, porque en poco tiempo logró llegar al poder. Yo creo que sí. Pero esa construcción fue muy sobre la marcha, o sea, fueron procesos muy rápidos, organizarse no fue tan fácil, sin embargo logramos el primer objetivo, que era que Luis Abinader fuera presidente. Por eso te digo que ahora desde el poder, porque fíjate que mucha gente cuando llega al poder se hace loco. Aquí no se está haciendo loco. Aquí se ha dado ejemplo de que no hay impunidad. Se ha dado ejemplo de que si un miembro del partido comete una falta, sea cual sea, o es expulsado o es sometido a la comisión de disciplina, vuelvo y repito, dependiendo el acto y respetando su derecho de defensa también. Entonces, ahora que el PRM está en el poder, es el momento de realmente demostrarle a este país que no somos iguales que todos. Y que por eso ese tipo de acciones, de depuraciones, de revisar los perfiles, de no tolerar ningún acto de corrupción, es lo que nos hace diferente de los demás partidos y los demás gobiernos que han pasado en los últimos 18 años aquí en la República Dominicana. ¿Tú estás seguro de que el gobierno va a repetir en el 24? No, me dijo Yayo que 150%. Como que me llamo Orlando Salvador Jorge Villegas. ¿Y ustedes no creen que eso es como pecar de triunfalismo? No, porque no es pecar, porque ahí vuelvo a lo mismo. Te dije en el segmento anterior que el éxito, en mi caso, de estar liderando las encuestas para la alcaldía después de nuestra alcaldesa, es que yo tengo 3 años trabajando. Este es un gobierno que no ha parado de trabajar. Este es un presidente que está 24/7 operando en la calle, en el palacio, donde sea que tenga que estar. Entonces, ese trabajo acumulado es el éxito de una repostulación de Luis Abinader. Y de hecho, nosotros mismos, cuando estamos en el territorio, somos voceros de nuestro presidente, somos voceros de nuestro partido. Entonces,
Lo más interesante, esa seguridad que tú ves en Yayo, que estuvo aquí, que la ves en mí, quizás en otros invitados, que ha tenido conversaciones que yo sé que tiene fuera del aire, es porque aquí no se ha parado de trabajar. Y el error del triunfalismo es cuando no se trabaja. Que tú te dices, no, ojo, ya nosotros ganamos, no tenemos problema. Ahí que está el problema. Y te voy a decir algo, Catherine. Nosotros no podemos pecar de triunfalismo porque teníamos 16 años perdiendo. Si alguien conoce aquí la cara de la derrota, somos nosotros. Entonces nadie nos puede venir a hablar a nosotros, ni de triunfalismo, ni de cómo perder unas elecciones. Ya nosotros, esa fórmula se repitió por 16 años. Entonces, estamos seguros de la victoria del PRM, de la repostulación de Luis Abinader, pero vamos a trabajar como si no estuviera segura. Porque ese es el éxito de lograr ese triunfo electoral en febrero y mayo del 2024. Cuando yo te decía la parte de que tú naciste entre políticos, esta semana yo he estado haciendo algunos ejercicios de memoria, ¿no? De lo que lo construye a uno en su camino. No sé si es que me estoy poniendo vieja, pero normalmente cuando uno empieza a mirar mucho para atrás es que los años van corriendo. Y a mí me gustaría que tú me ayudaras a reflexionar sobre las características que se repiten en tu familia con relación al ejercicio político. Cosas que tú haces hoy, que tú dices, epa, esto que yo estoy haciendo, esto lo escuché yo de mi abuelo, o esto se lo escuché yo a mi papá. O sea, cosas que tú dices sin pensar, lo estoy haciendo igual. O cosas con las que tú dices, mira, esto lo estoy haciendo totalmente diferente. Hay de ambas. ¿Sí? Y tú sabes que, como tú dices, yo crecí en un hogar político. Yo vivía, o sea, en mi casa era una propiedad que vivían mis abuelos paternos, o sea, don Salvador y doña Cela, y en la misma propiedad, en otra casa, vivía mi familia. Vivía en la misma propiedad también la hermana de mi abuelo y doña Lina, la hermana de mi abuelo. O sea, era una propiedad muy grande. Aquí la mayoría de la gente sabe dónde quedaba, en la 27 en la Boy Scout, y también daba una parte de la casa de la 27, frente al barrio La Yuca, en Naco. Y ahí, pues, donde crecí, tú decías, bueno, los sábados quizás eran la conversación, eran todos los días. Para que tú entiendas, tú sabes con quién yo chiquito compartía, con Carlos Andrés Pérez, el expresidente de Venezuela, que iba a la casa de mi abuelo, porque eran amigos. Si mi memoria no me falla, creo que coincidieron en algún periodo de Carlos Andrés y mi abuelo siendo presidente, pero se hicieron muy amigos, y Carlos Andrés iba cuando estaba en el país los sábados a una tertulia que tenía mi abuelo con compañeros del partido, con amigos. Socialdemócratas, ambos. Exacto, eran de la Internacional Socialista, eran muy buenos amigos. El logo de Acción Democrática, lo vamos a poner aquí para que la gente lo vea, el logo de Acción Democrática y del PRD en ese entonces eran prácticamente lo mismo. Se parece mucho. Yo recuerdo a Tuey de Camps, Peña Gómez. Cuando iba a Peña Gómez a la casa, yo era un niño, pero tenía todo el mundo que tenía el líder. Y con mi padre, en los últimos, yo te diría del 2010 para acá, que fue cuando yo comencé a acompañarlo en su carrera política, pues vi muchas facetas de él que tengo que decirte que quizá a veces yo no la entendía. Y lamentablemente después de su muerte es que las he comenzado a entender y a aplicar. Y, por ejemplo, tú me dices qué cosas hago o... Mira, yo, por mi naturaleza y, como yo digo, la combinación de los apellidos, mi papá era una persona muy, muy calmada, muy paciente. Quizás si hubiese conocido a mi abuela, entendiera de dónde viene esa parsimonia que él tenía. Pero en mi caso es una combinación, Jorge Villegas es un poco más, ¿cómo te explico? Más emotivo. Más acalorado. Más acalorado. Entonces, yo a veces no entendí ciencia, tanta prudencia, esa capacidad de escuchar, que tengo que decirte, muy poco político la tiene. Porque a veces al político le gusta hablar más que escuchar. Sin embargo, mi papá era al revés, escuchaba más que hablaba. Y, por ejemplo, esos son aspectos que yo he tenido que aplicar ahora. Porque, entre otras cosas, no solamente Catherine me ha tocado asumir como cabeza de familia, pero cabeza de equipo político también. Entonces, mi papá tenía dirigentes, tiene en el país completo. Que asumir la estructura de tu papá. Claro. Y, como te digo, la política es compleja. Y entonces, compartiendo con muchos amigos, dirigentes, escuchándolos, comencé a hacer ese ejercicio y dije, no, pero ya yo entendía por qué él era así. Por qué tenía esa capacidad de escuchar, por qué tenía esa paciencia, por qué mucha gente iba donde él, hasta a desahogarse. Mira, cuando él falleció,
en la funeraria, que estaba abarrotada de gente, y mi madre me comentó, me dijo, o sea, imagínate, vivían juntos, o sea, yo vivía en un momento con ellos, y uno no se imaginaba la cantidad de gente que había impactado en su vida, en el país entero y fuera del país. Y ahí me vino a la memoria que él decía que la vida y la política eran una carrera de resistencia, no de velocidad. Y esos son aspectos que estamos aplicando como familia, pero también en la parte política. O sea, la vida no se puede ver como una carrera de velocidad. Y después, Catherine, entendí también, mira, cuando él comenzó a correr maratones, cuando él se metió a corredor, yo no entendía. Yo pues jugaba tenis en un momento y después se metió A maratonista. a maratonista, triatlonista. Y yo me acuerdo que una vez él me invitó, ponte en esto, imagínate, y a ver que era 5 de la mañana en el Mirador. Yo fui 2 veces y más nunca volví. Y entonces a veces nos cruzábamos. Yo en mis afanes de juventud de vida nocturna, yo llegando y él saliendo a correr. Y yo le decía, ¿por qué tú te levantas a las 4 de la mañana? O sea, ¿cuál es el afán? Yo a veces no lo entendía, lo acompañaba a maratones en Nueva York, en Chicago, en Berlín, en Sao Paulo. Perdón, el Chicago no lo llegó a correr porque tuvo una lesión. Nueva York, Berlín, París, Sao Paulo, él hizo varios maratones. Hizo los 100 kilómetros del Caribe. Es una de las carreras más difíciles que hay. Hizo triatlones, Ironman, que es correr, nadar y bicicleta. Y después yo entendí que todo eso era incluso una resistencia a la vida presentaba, ya sea profesional o políticamente. Y por eso te digo que quizás la lección más grande que estoy aplicando de él, pero también de mi abuelo, que fue un hombre también de mucha resistencia y que la vida también le puso dificultades. Porque nosotros, Catherine, hemos sido una familia muy unida. Cuando mi abuelo estaba vivo, o sea, era el centro de la familia, mi abuela ni cedía, mi padre también, pero hemos pasado por dificultades a lo largo de la historia familiar. Y la capacidad de resiliencia, acompañada con esa capacidad de resistencia, entender que la velocidad no es el éxito en la vida, sino la capacidad de poder sobrevivir los diferentes escenarios, creo que ha sido las grandes lecciones que me he llevado de mis antecesores. Vamos a tener una pausa, Orlando. Quiero que te tomes los minutos que vamos a ir a comerciales, para que trates de hacer un ejercicio. Te lo voy a decir para que te tomes el tiempo, porque no me gusta sorprender con estas preguntas, porque no me gusta herir sensibilidad ni es mi estilo. Yo quiero que te tomes el tiempo para que me ayudes a recordar y que tú también recuerdes en dónde estabas el día que tu teléfono sonó para darte la lamentable noticia de que tu papá había sido, tiroteado en su oficina. Tómate estos minutos y me lo contestas cuando regrese. Vamos acá. Regresamos con más Siendo Honestos, hoy con Orlando Jorge Villegas, a quien le preguntamos en la parte anterior que tratará de hacer un ejercicio para que nos cuente a nosotros, por supuesto a todo el que sintoniza Siendo Honestos, ¿cómo fue el momento en el que tú respondiste a esa llamada y viste que algo no iba bien, que tu papá había sido herido en su oficina? Recuérdanos en qué estabas ese día. Mira, ese día, mi día comenzó, era un lunes, comenzó como, en ese momento comenzaban mis lunes, yo hice ejercicio, jugué tenis precisamente en la mañana, temprano a las 6, intercambié mensajes con él a las 7 y pico de un tema que estábamos trabajando juntos y yo tenía mi primer punto de agenda ese día, era la inauguración de la Liga Dominicana de Verano, del Dominican Summer League, que es de Major League Baseball, en Guerra. Entonces era la inauguración, era el juego inaugural. Y luego me llevaron a la academia de los Dodgers a verla, a conocerla, yo no la conocía. Y terminando el recorrido en esa academia, eran casi el mediodía, creo que era 11:50 y pico, si no eran las 12 ya. Y recibo una llamada de la que en ese momento era directora de comunicaciones, que raramente me llamaba. Entonces, yo no pensé nada malo, pero me llamó la atención la llamada. No había buena señal donde yo estaba, pero ella la oí, llorando y diciéndome, lo primero que ella me dijo fue, se entró un hombre armado al despacho. Esa fue la primera información que yo recibí. Y yo me quedé como, pero tú estás seguro, o sea ahora con tantos rumores que corren, tantas noticias falsas,
y obviamente ella estaba en el ministerio, pero tú sabes que es difícil creerte algo Sí. así. Y yo, pero tú estás segura que sí, que se entró, no sabemos quién es, está adentro. Esa fue la primera información que yo recibí. Yo le cierro, llamo al jefe de seguridad, no logro comunicarme con él, y digo, bueno, y entonces arranco a ver el celular, la llamadera. Automáticamente a los directivos no le dije, miren, tengo una situación, tengo que irme, me fui. Fue el trayecto más largo de mi vida. Lunes al mediodía de guerra al Ministerio de Medio Ambiente. Era básicamente cruzar la ciudad. Y en el camino, bueno, pues... Eso te pudo haber tomado más de una hora. me tomó más de una hora. Seguro. Me tomó más de una hora. Pero te digo, el trayecto más largo de mi vida. Entre el tiempo de llegar, la incertidumbre de si fue verdad, fue mentira, está vivo, no está vivo. La cantidad de llamadas de mi familia, mi madre, periodistas, el presidente me llamó. O sea, fue un momento muy, muy, muy... no tengo cómo decirte porque no era, la palabra no es amargo. Amargo puede ser cualquier día, cualquier situación. O sea, fue algo exageradamente surreal. Y en un momento, la hija del asesino me llama, que ya es de público conocimiento, que había una relación con esa familia de hace más de Sí, ustedes se conocían. 20, 30 años. Sí. Y ella me llama y me confirma la noticia, llorando. Me dice, Orlandito, perdón, lo mató. Y mi respuesta fue, excúsame, pero lo voy a decir textualmente, que mató a quién coño. Y ella me dijo, a tu papá. Y se cayó la llamada. O sea, se terminó la llamada. O sea, nos quedamos los dos sin palabras. Y luego me llama el jefe de seguridad y me confirma la noticia. Entonces ya ahí entró una etapa de... Es que la palabra no es asimilarlo tampoco, porque que todavía, o sea, no se asimila. Claro. Pero ese fue un día de mucha confusión, mucha incertidumbre. Pero yo me encontraba en ese momento en esa actividad. Y la verdad que tengo que decirte, el día comenzó con una mañana muy bonita. Y lamentablemente, pues, no terminó, ni continuó como uno esperaba. En algún momento, Orlando, se dice que este señor, Miguel Cruz, tenía una conducta violenta en ocasiones anteriores. ¿Tú supiste en algún momento que eso era una amenaza latente? ¿O ustedes en algún momento conversaron, oye, este señor está fuera de control, está haciendo cosas que no debe hacer, está acusando a gente de una manera que no... Digo yo porque uno trata de sacar lecciones, Orlando, todo Mira. el mundo trató. Nosotros aquí en CDN pusimos desde ese día detector de metales en la puerta. Todo el mundo trata de sacar de una manera u otra lección porque nadie lo vio venir. Mira, hubo otros episodios de conducta violenta. Incluso en un momento a esa persona se le prohibió ir Sí. al Ministerio de Medio Ambiente. Y creo que se le prohibió ir por un año aproximadamente. Pero, Catherine, cuando tú tienes amigos, porque, como te repito, una relación De 30 años. de 30 años, una persona que yo lo veía en mi casa. Y era una persona que, como dije en audiencia, su único amigo era mi papá. El único que lo escuchaba, por eso te dije ahorita lo de escuchar, te mencioné esa virtud que tenía, que lo consolaba, una persona como todo ser humano con problemas, situaciones familiares, etcétera, 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 era mi papá. Él no tenía más amigos. Entonces la prensa narró 1 o 2 días después un testimonio del asistente de mi padre, que cuando él salió dijo, pero Miguel es mi hermano. Sí. Eso yo lo vi 500 veces mientras estuve vivo. Mientras estuvo vivo. O sea, esa frase, fulano es mi hermano. ¿Tú estabas en contra de esa relación de tu papá? No veía, o sea, es que cuando tú tienes una persona muy cercana, tú no sospechas de nada de eso. O sea, no, era una persona que te digo, la veía de toda mi vida en mi casa, en la casa de mis abuelos también. Entonces, no, yo nunca tuve en contra, ni sospeché nada. Es difícil advertir cuando un ser muy cercano a ti llega a esa magnitud. Claro. O sea, dentro del episodio anterior, que se me olvidó contarte, Sí. cuando el jefe de seguridad me dice, fue fulano, yo dije, no, pues tú me tienes que estar hablando mentira. Fulano, pero tú estás loco, ese hombre es loco con papi. Es como si fuera un fan. O sea, papi era como su ídolo, era como te digo, era como un cariño fanático incluso. Claro.
que cuando incluso revisaron su casa, encontraron gorras de mi papá, ticheros, o sea, parecía hasta como un crimen de un fan, ¿tú entiendes? En el sentido de que nunca nos pasó por la cabeza que esa persona podía llegar a esos niveles. Orlando, evidentemente, y te lo dije, yo me solidaricé y me sigo solidarizando contigo, con tu familia. Yo creo que es irreparable la pérdida humana, eso es lo más valioso. Es lo más valioso, pero este individuo hace una serie de acusaciones, Orlando. Y yo quiero que tú me digas, dentro de tu lógica, dentro de lo que tú sabes del caso, ¿qué pudo haberlo llevado a cometer una cosa tan terrible? Porque no fue un tiro, que igual es espantoso. Pero óyeme, actuar con ese nivel de saña, es algo, como dices tú, hasta surreal. Yo no te sé decir. No te sé decir. Por eso te digo, la sorpresa es que fuese... Alguien tan cercano. Primero, porque mi padre era una persona sumamente conciliadora, nunca, Sí. nunca fue un hombre violento. Ese no era su estilo y el país entero lo sabe. Entonces llama la atención que obviamente es una posición donde él estaba, que tú chocas intereses. Eso es una realidad. Sí. El que está ahí tiene que estar preparado a chocar intereses. Y mi papá siempre desde el primer día dijo, yo vine aquí a cumplir la ley. Yo no soy interés de ningún lado, yo no soy ambientalista, yo no soy desarrollador o, en fin, personas que están involucradas en temas son empresarios, o sea, que tienen intereses. Él era un árbitro. Y el árbitro choca intereses. Entonces, pero que una persona de esa cercanía fuese a llegar, es algo que nunca, no tiene ni justificación, Claro. ni mucho menos explicación. ¿Has vuelto a hablar con la hija de él? No. ¿Esa relación se rompió No. para siempre? No hemos vuelto a hablar. ¿Cabe la palabra perdón en ese caso? Bueno, nosotros lo expresamos como familia, Sí. porque mira, Catherine, tú no puedes suplantar un dolor con otro dolor. Eso no se puede. O sea, el que nos está viendo, a ti mismo te lo digo, Sí. eso es algo incompatible. Entonces, nosotros queríamos darle también a este país un mensaje de que nosotros no somos una familia ni rencorosa, ni vengativa. Lo hemos demostrado en nuestra trayectoria Correcto. y lo demostramos en ese momento también. Vamos a Eso dejar- no impedía el pedir justicia. Son dos cosas diferentes. La pedimos y la logramos. Yo lo digo, a mí me sigue sorprendiendo que no habían pasado, creo que ni 2 horas del incidente, cuando el mensaje que recibimos de tu familia fue eso, fue perdón, ¿no? No todo el mundo está construido de esa manera. Y hay que pensar sobre eso. Cuando te escucho, pienso en muchas familias que son víctimas de la delincuencia, de la violencia, y que tienen que después ver en los tribunales a los verdugos de sus padres, de sus hijos. Y a veces pensar en eso, en que la primera palabra y la conducta que tú lleves adelante sea perdón, pues definitivamente es una lección. Gracias, Orlando, por abrir este espacio. Vamos a irnos a comerciales. Venimos. Nos quedan poquísimos minutos y tengo tantas cosas que hablar con Orlandito. El proyecto de Alerta Amber, ¿cómo va? Va a avanzar. Va a avanzar. Va a avanzar, sí. ¿Tú tienes algún dato de cuántas personas desaparecidas tenemos en este momento? Recién? No tengo el dato actualizado al 2023, pero en el 2022 habían más de 5 o 6 mil personas reportadas desaparecidas en los últimos, creo que 6 o 7 años. ¿Por qué la Alerta Amber es una alternativa necesaria, Orlando? Brevemente. Porque va a reunir a todas las instituciones que tienen recursos y personal para poder disponer de herramientas para el búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Ahora mismo si una persona se desaparece, ¿qué tiene que pasar? Las de Caín, lo sabemos, pero Tiene que hacer una denuncia en la policía, puede pasar no sé cuántas horas. la unidad de la policía es muy pequeña, no tiene capacidad para el país completo, entonces la Alerta Amber viene a solucionar ese problema. Dime algo, ¿se resolvió el chispazo que tú tenías con Eileen Beltrán? No, pero Eileen es mi hermano, no, ahí nunca ha habido chispazo ahí. Ahí hubo un chispazo. No. Claro que sí, él te respondió un tweet. Eso no, mira, las redes no mienten, Orlandito.
No, pero eso fue hace mucho de eso. No, pero eso no. No trascendió. Nada, para nada, nada. Eileen es mi hermano, pero no de ahora. Tenemos muchos años en estos afanes. Y eso, yo ni me acordaba de eso, ahora que tú lo ¿Estás viendo? mencionas. Yo no me acordaba de Tú eso. ves que yo me pongo a revisar cosas. Pero está bien, si se acabó el chispazo, se acabó, está bueno. Dime algo, yo te tengo aquí una serie de fotos que me ha preparado la producción. Yo voy a empezar por lo fácil, ¿no? Yo voy a empezar por una foto fácil para que tú me digas, todavía no estamos... Yo te voy a mostrar fotos y tú me vas a decir qué tú piensas. Este hombre aguilucho, como el presidente. El mejor equipo del país. Ah, el mejor equipo del mundo. Óyeme esta foto que te han puesto aquí. ¿De qué es que tú estabas disfrazado ese día? De Diablo Cojuelo. Ajá, de Sí. Diablo Cojuelo. Sí. Oye, ¿y tú te acuerdas de ese momento? Tú sabes que esa foto, yo la subí en mis redes, no me acuerdo si fue el año pasado, antepasado, pero yo le pregunté a mi mamá, yo le dije, mami, ¿qué era lo que yo tenía puesto ahí? Me dijo, eso fue un día de carnaval en el colegio y tú fuiste como de Diablo Cojuelo. Ella me dijo incluso que esa foto fue sin la máscara, pero aparentemente yo tenía una máscara puesta. Ah, después. pues mira, aquí está una foto con tu abuelo. Mira, mi abuelo, yo no te sé explicar la relación. Mira, con los abuelos no tiene una relación muy cariñosa. Tú sabes que los abuelos son los que te dan todo, los que te complacen. Sí. Pero con mi abuelo era una relación demasiado especial porque él se dedicó, como yo soy el único nieto varón Sí. y fui el primero, él se dedicó a prepararme en muchos aspectos. Entonces cuando yo veo esa foto, aparte de que me hace muchísima falta, pero me traen muchos recuerdos de esos momentos en su casa, no solamente de cariño, veamos los juegos de baloncesto juntos, veamos las águilas juntos, que quede aquí para el público, yo soy aguilucho por ese señor, y soy amante del deporte por ese señor también, veamos a Michael Jordan juntos, a Pedro Martínez, David Ortiz, o sea, ese era yo anhelaba llegar a las noches a la casa para ver pelota o basquetbol con mi abuelo. Oye, mira esto. Esta es Imagínate. nueva, ¿eh? No me invitaste a la boda, ¿verdad? Esa- Pero tú dijiste, mentira, pero tú dijiste que no invitaste a mucha gente. Mi todo. Mónica es mi complemento perfecto. Tenemos una historia muy bonita porque nos conocimos en la universidad. Yo me enamoré de ella al inicio, ella no me hizo caso. Duramos un tiempo hasta sin hablarnos después de eso y nos reencontramos como... Ese hombre está más rojo de lo normal que qué. Nos reencontramos Ah. Nos reencontramos yo creo que casi 2 años después, sin hablarte mentira. Entonces los dos estábamos solteros y como que... ¿Todavía están de luna de miel? Sí, claro, sí. ¿Esa luna de Sí, miel sí, sigue? Sigue, sí. Ah, sí, qué bueno. sí. Qué bueno, porque hay gente que se casa y a los pocos meses se acaba la luna de miel. Pero ¿Tú sabes qué es bueno. lo que pasa? Que lo bueno de... Mira qué interesante, escúchame que... ¿Tú eres buen esposo? Muy buen esposo, sí. Sí, claro que sí. ¿Tú estás Pregúntale a ella, seguro? llámale y pregúntale si tú Ok, quieres. no, nada, la voy a... Pero lo interesante y lo bonito de nosotros es que como nos conocimos en la universidad, tuvimos un mismo círculo de amigos mucho tiempo, nos conocimos como amigos primero. Entonces, yo siempre le decía a ella cuando nos metimos en amores, y yo le dije, yo no soy una persona complicada, pero yo necesito una gente que me entienda. Y creo y ella en eso, o sea, por como nos conocimos en diferentes circunstancias, me comprende, o sea, comprende el que yo estoy en política, o sea, entiende una serie de variables. ¿Y ahora va a salir para la calle So- contigo, a caravanear? Sí, ya le he llevado algunas actividades. Ah, está bien. Sigo. Óyeme, mira esta foto. Bueno, mira, esa foto representa muchas emociones. Primero porque Yayo era como otro hijo de mi papá. Y el cariño que siempre le profesó y la lealtad es algo poco visto en este mundo. Número 2, tengo que decirte que Eduardo San Lobatón, Yayo, ha sido del partido la persona más solidaria con mi familia después de la tragedia de mi papá. Se ha comportado como lo que él era para mi papá, como si fuera miembro de esta familia. Y tengo que decirte, aparte de eso, que yo comencé mi carrera política, digamos, ya de calle, con Yayo, no con mi papá, porque mi papá ya estaba quizá en otro pedestal de la política, ya era una figura nacional, ya estaba muy cerca con Luis Abinader, estaba en otra cosa. Pero cuando Yayo me comenzó a invitar a trabajar con él, a caminar en la capital, a ayudarlo en algunos proyectos de él, fue que yo me comencé a entusiasmar por la política. Bueno, y aquí está esta de la política, está de la alta política. Ahí con el hombre que él dice que todavía está dudando de si va para el 24. Presidente, por favor. Mira, Luis Abinader ha sido la persona que me dio muchas oportunidades en mi carrera profesional y en el partido, porque tengo que decirte que Luis me abrió las puertas de su proyecto político directamente con él. O sea, había una relación con mi padre,
pero Luis decidió darme la oportunidad de tener una relación conmigo directa, de poder apoyar su proyecto en distintos aspectos, de apoyarme a una aspiración a diputado. Honró a mi padre en vida con su posición, y tengo que decirte que es una de las personas que más admiro por también su capacidad de resistencia, su disciplina y el ejemplo que nos da a los jóvenes de que podemos crecer en política y tener un camino como el que él ha hecho. Si tú tuvieses que elegir a un contendor para la elección a la alcaldía, en caso de que tú seas el que sea el candidato, ¿quién tú quisieras que fuera tu contendor? Cualquiera, yo no tengo miedo a ninguno. No, Orlandito, pero dime uno. Cualquiera. Además no hay mucho. No, cualquiera. ¿Tú crees que va a haber alianza del PLD y la No. Fuerza del Pueblo ahí? No. O sea, Rafael Paz va. Bueno, eso tiene que decidirlo su partido. Ah. Yo te puedo hablar del PRM, ya de otros partidos, ellos tendrán sus propias situaciones. Está bien. ¿Y cuál es tu mejor contendor en el PRM? Son buenos todos, Tú estás pasado político. Ven acá, vamos a jugar una cosa interesante. Ven, mira. Coge ahí. A mí me han dicho aquí que tú eres bueno en vitilla. Gracias. Ella es Vanessa. Entonces, pero te voy a tirar a ti, ¿será? ¿No? ¿Tú me vas a Ponte de tirar a este mí? lado, ven. Catherine, ten cuidado. No, pero aquí estamos siendo honestos. Tú ni que eres bueno en vitilla. La que no necesariamente sabe el pichazo. Hay que yo. ver si ella va a decir, hay que ver si ¿Tú la eres tira bien. derecho? Yo soy ambidestro, pero soy más... Oye, yo soy zurdo. Entonces ponte de este lado, ¿no? No, está bien, tírame aquí. Dale. Ah, no llegó. Me da miedo, No ven, fue ven. try, no fue try, Es que ¿eh? yo lo que quiero es salir corriendo antes de que él bate, para que no me vaya a pegar. Espérense. Catherine tiene que llegar a la pelota. Pero es que me da miedo, Digo, la muchachos. tapita, Mientras la más duro... tapita. La tiro. Está bien, pero muy cerca, fue bola. fue ¿Viste? bola. Fue bola. Ven, vamos a seguir. Dale, que vamos a jugar vitilla. Pero tú te puedes desabrochar esa chaqueta, ven. Dios Ahí, mío, estos ahí. políticos hacen cualquier cosa por ganar la elección. Ustedes ven, lo que sea. Hasta jugar vitilla enflusado. Dale. Dale, Ay, toma, cucho. también. Me ponché. Ya no importa, Orlandito, está bien, no bateaste, pero lo intentaste. Ay. Está bien. Vente. Me ponché, Señores, pero está bien. Te ponchaste, pero no Voy importa. a practicar. Tú tienes que seguir jugando vitilla. A lo mejor Voy ese a- puede ser un estilo de tu campaña. Voy a practicar. La y vitilla voy de a- Orlando. Y voy a volver. Para batearla. La voy a batear. Porque me agarraste fuera de base. Te agarramos por la base. Gracias, Orlandito. Suerte en esa campaña. Cuídate Gracias. mucho. Hasta el próximo domingo. Siendo honestos, llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas,